Bienvenidos los que están ahí en cámara, y los que están aquí presentes. Okay. Vamos a comenzar, hermanos, con un texto bíblico. Vamos a comenzar con Tito 1:12. Okay. Tito 1:12. Vamos aquí. Tito 1:12. Entonces, hermanos, hemos estado mirando por ahí, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, y gracias a Dios, hermanos, que nos da la oportunidad de enseñar las lecciones. ¿Por qué, hermanos? Porque yo he mirado que cuando el pastor le da a una persona a enseñar, a predicar, la primera persona que debe de aprender o a la que debe de anhelar que Dios le hable es a la persona que va a enseñar, ¿verdad? Porque esto se hace, hermanos, con fervor, ¿verdad? Se hace con amor, se tiene que hacer con autenticidad, o sea, que sea real, ¿verdad? Que anhelemos que Dios quiera hablar y hacer cambios en nuestras vidas, ¿verdad? Yo soy una persona, hermanos, que estoy lleno de defectos, ¿verdad? Viví una vida, ¿verdad? Que esa vida que yo viví me hizo desbocarme hacia los deseos carnales. Entonces tengo todos los defectos, tengo todos los pecados, tengo todas las tentaciones del mundo, ¿verdad? Pero ahora soy una nueva criatura en Cristo, ¿verdad? Eso no es una excusa para decir yo tengo que seguir haciendo, no, sino que hay más puertas abiertas a la tentación, hay más puertas abiertas al pecado, hermanos. Hay personas que no han conocido pecados que yo conocí en mi vida. Esa persona no tiene esa tentación abierta en su mente, ¿verdad? Unos vivimos una vida de pecado más grande, otros no, otros vivieron en un hogar cristiano, no conocieron mucho pecado. Entonces, cuando se te da la responsabilidad de predicar la palabra de Dios, hermanos, debemos de saber de que tenemos que tener un nuevo nacimiento, anhelar las cosas de Dios y vivir las cosas de Dios. ¿Ok? Y hermanos, yo aquí, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Hemos estado metiéndonos un poquito más a la literatura, a como antes lo hacíamos, ¿verdad? Cuando tú estás sentado, de espectador, tienes dos decisiones: el ser un cristiano fiel, orar, orar, leer y servir, o tienes la opción de no hacer nada y nada más escuchar, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando se te da una oportunidad, la tenemos que agarrar porque tenemos un ministerio, ¿verdad? Y para mí es algo grande, hermanos, porque esto es las 24 horas de mi vida, en el trabajo, en la casa. Y como les vuelvo a repetir, peco, caigo, ¿verdad? En vez puedo tener una discusión, en vez puedo tener una inconformidad, ¿verdad? Pero automáticamente le pido perdón a Dios, digo, Señor, yo no quiero ser esa persona, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque yo no quiero perder la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, si Dios le da a una persona la gracia, qué es lo que quita la gracia de Dios? Y no estoy hablando de la salvación, ¿ok? Somos cristianos maduros, ¿verdad? Somos cristianos adultos. Estamos hablando de la gracia, tener la gracia de Dios, ¿verdad? Yo necesito esta mañana la gracia de Dios para poder tener la atención de ustedes. Necesito la gracia de Dios para que su palabra pueda hacer efecto a ustedes a través de mi boca. Soy un instrumento de Dios. Entonces Dios quiere que yo sea un vaso puro, limpio. Una de las cosas que me frustran, hermanos, a mí en el ministerio es cuando yo peco, porque yo no quiero que Dios detenga, que yo no quiero que Dios quite mi gracia, su gracia de mi vida, ¿ok? Entonces, hermanos, mirando primera de Timoteo, segunda de Timoteo, la Biblia nos dice
cómo debemos de conducirnos en la casa de Dios, como pastores, como maestros, como ovejas, ¿verdad? Y nos da instrucciones. Y leyendo el libro de Tito, hermanos, ¿verdad? Es como una continuidad poquita, ¿verdad? De lo que ya se había escrito, ¿verdad? Al pastor, al joven pastor Timoteo, ¿verdad? Y aquí también ayuda a Tito a ser un buen siervo, ¿ok? Pero, ¿por qué, hermanos? Porque Tito estaba en la isla de Creta, ¿verdad? Y vamos a mirar qué dije, versículo ¿qué? 1:12. En 1:12 dijo uno de ellos, propio profeta de ellos, los cretenses, siempre son mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Eso de vientre, ¿verdad? Recuerdo que mi abuelita me decía, vientre de niño malvado, vientre de niño malo, ¿verdad? Pero hermanos, aquí se les dice a ellos que son mentirosos, ¿verdad? Así como los corintios, ¿verdad? Tenían un problema, y tenían dioses, ¿verdad? Problemas sexuales, ¿verdad? De inmoralidad. Los efesios, hermanos, ¿verdad? Y donde se instalaban las iglesias, eran afectados por la cultura pagana, o eran también afectados la iglesia por el judaísmo, ¿verdad? Querían judaizar, Cristo no era suficiente, ¿verdad? Eran influenciados, pero aquí, hermanos, aquí hay un énfasis similar en la primera de Timoteo, la importancia de una administración y ministerios correctos en las iglesias. Las iglesias, hermanos, se deben de administrar y se deben de llevar a cabo correctamente, ¿ok? Eso, hermanos, ha dañado a las iglesias hoy en día. Cuando las iglesias no son bíblicas, ¿verdad? Cuando se dejan pasar cosas, hermanos, ¿verdad? Las iglesias son afectadas. ¿Por qué? Porque la iglesia pierde la gracia de Dios, ¿ok? Y debemos de tener cuidado de eso, hermanos. Debemos de anhelar la gracia de Dios, hermanos, ¿ok? Pero vamos a comenzar aquí. Entonces ellos tenían un problema, ¿verdad? Eran muy mentirosos, de acuerdo ahí lo que dice la Biblia, hermanos, pero vamos a ir con el autor, que es el escritor, el apóstol Pablo, ¿verdad? Escribiendo esa carta pastoral, ¿verdad? A Tito, ¿verdad? Tito también lo mira a ver, vamos a mirar 1:1. En el 1:1, hermanos, dice, Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y el 1:4 nos dice, ¿a quién le escribe, hermanos? A Tito, mi verdadero hijo. También lo mira como hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Salvador nuestro, ¿verdad? Entonces, Pablo mira a Timoteo como hijo, pero también mira a Tito como un hijo, hermanos, pero no son hijos de sangre, son hijos en la fe, ¿ok? Pero vamos a mirar que también, hermanos, aquí algo extra, que también lo mira así como un hermano en 2 Corintios. Vamos a mirar ahí, 2 Corintios, hermanos, ¿verdad? También lo mira como a un hermano. Lo mira como un hijo por las instrucciones que le da, ¿verdad? Por decirle cómo llevar la iglesia, cómo tratar con la gente, dentro y fuera. Pero 2 Corintios 2:13, hermanos, 2 Corintios 2:13 nos dice esto: no tuve reposo ni en mi espíritu por no haber hallado a Tito, mi hermano. ¿Ok? Pero también lo miró como un compañero, porque era un compañero de él, hermanos, ahí en 2 Corintios 8:23. En el 8, hermanos, 23 dice, tocante a Tito, si alguno preguntare, él es mi compañero y como dice, y coadjuntor, como colaborador, ¿verdad? Para con vosotros, pero hermanos, una palabra muy buena también que lo trata y lo llama como hijo, ¿ok?
Ese es Pablo escribiéndole a Tito. Punto número 1, hermanos, Tito era un gentil convertido por Pablo, ¿ok? Ya conocemos, los gentiles somos los que no somos judíos, ¿verdad? Pablo era judío, pero él andaba con un gentil, ¿verdad? En Gálatas, 2:3, que nos dice, hermanos, en Gálatas 2:3 dice, mas a un Tito que estaba conmigo, siendo griego, fue compelido a circuncidarse. Tito 1:4 dice, a Tito, mi verdadero hijo en la fe, en la común fe. Punto número 2, hermanos, dice, Pablo le otorgó autoridad y responsabilidad a Tito, ¿ok? ¿Por qué, hermanos? Porque él era un líder, ¿verdad? Él era un misionero, él era un pastor, hermanos, y se le tenía que corregir, hermanos, o instruir en la autoridad, hermanos, ¿ok? Número 2, repito nuevamente, Pablo le otorgó autoridad y responsabilidad a Tito. En Tito 1:5 dice, por esta causa te dejé en Creta, es a saber, para que corrigieses lo que falta y pusieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, ¿verdad? O sea, le dio autoridad y lo instruyó de modo que debía de ser los ancianos. Es otra de las cosas como lo instruyó. Vamos a mirar por ahí, hermanos, el 1:6. Tito 1:6, del 1:6 al 9. El Tito 1:6 dice, el que fuere sin crimen marido de una mujer, que tenga hijos fieles, que no puedan ser acusados de disolución o que sean contumaces, porque es menester que el obispo sea sin crimen, como el dispensador de Dios, no soberbio, no iracundo, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpe ganancia, dije el 9, ¿verdad? Más hospedador, amador de los hombres, bueno, prudente, justo, santo, templado, reteniendo firmemente la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que pueda exhortar con sana doctrina y también convencer a los que contradijeron, hermanos, ¿ok? Entonces, a Pablo le otorgó la autoridad y la responsabilidad, pero le dio, hermanos, las características de cómo deben de ser, ¿verdad? Por ahí, los obispos o los pastores, los ancianos. Vamos a mirar el 1:16, hermanos. El 1:16 que nos dice, profesan, estoy bien, 1:16, profesan conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados para toda buena obra. Pero vamos a mirar también ahí 2:1 al 2. Dice, tú, pero habla las cosas que convienen a la sana doctrina. Pablo hablándole a Tito, ¿verdad? El 2 dice, los ancianos que sean sobrios, graves, prudentes, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. ¿Ok? Una cosa es tener paciencia, ¿verdad? Y otra cosa, hermanos, es admitir las cosas que no deben admitirse dentro de las iglesias, hermanos, ¿ok? Y ahí Pablo se lo dice claramente a Timoteo y también Pablo se lo dice a Tito, hermanos, de cómo deben de conducirse en las iglesias. Pero el objetivo, hermanos, es para instruir y animar a Tito en las tareas que Pablo le había asignado. Y por lo que vemos, hermanos, no son tareas fáciles, ¿verdad? No es algo fácil, hermanos, como pastor, como líder, decirle a una persona, eso es incorrecto. Porque no nos agrada, hermanos, que nos digan las cosas, menos un desconocido, menos si es de la baja clase, ¿verdad? Como dicen por ahí. ¿Tú quién eres? ¿Verdad? Yo vivo mi vida. Es algo, hermanos, que se necesita la gracia de Dios para saber cómo decirlo, hermanos, para tener el valor también para decirlo. Y como Pablo también le habla a Timoteo, hermanos, y a Tito, ¿verdad? Y le sugiere, bueno, no es una sugerencia, es un mandato, hermanos.
que debe de tener, ¿cómo se dice? Que debe de tener buen testimonio. Y con ese testimonio que tiene debe de predicar la palabra de Dios. Y es un conjunto. Porque si se predica la palabra de Dios, pero si no tienes el testimonio, hermanos, entonces no, es como si no tienes la gracia de Dios. ¿Ok? Hay gente que se va a enfadar, se va a desajustar, se va a poner en contienda por los proverbios. Lo dicen, ¿verdad? Como dice algo así el proverbio, así como de disciplinar al necio y te vas a encontrar o te vas a ganar un enemigo, ¿verdad? Pero si tú se lo dices al sabio, hermano, entonces te ganaste a un hermano, ¿verdad? Entonces hay cosas así, hermanos, ¿verdad? Que están dentro del ministerio, hermanos, ¿verdad? Por eso es de que el ser pastor, hermanos, no es algo fácil, ¿verdad? Yo casi todos los días, digo casi, porque no quiero mentir, hermanos, pero digámoslo, todos los días yo oro por mi pastor, hermano, ¿verdad? Que Dios le dé sabiduría, ¿verdad? Nosotros no tenemos un pastor perfecto, pero si oramos para que Dios le dé perfección, hermanos, porque no hay un pastor perfecto, no hay una oveja perfecta, ¿verdad? Pero yo quiero colaborar con él, ¿verdad? Así como Timoteo con Pablo, así como Tito con Pablo, ¿verdad? Yo quiero colaborar con él para llevar el evangelio y agradar a Dios, hermanos. Somos todos siervos, ¿ok? Pero qué triste, hermanos, cuando miramos las personas que estaban colaborando con Pablo y Pablo se encuentra en la cárcel y luego dice que algunos lo abandonaron, ¿verdad? Hay lugares donde un pastor no puede extender su mano y tiene a un colaborador, a un misionero, a otro pastor, a otra persona que planta iglesias, a un maestro de escuela dominical, a un líder de la iglesia, a un siervo de la iglesia, hermanos, ¿verdad? Y qué feo que lo abandone, ¿verdad? Esta persona puede llegar a estas personas porque habla español e inglés, ¿verdad? Y el pastor tiene esas ganas de llevar el evangelio a las personas en español, pero no hay colaborador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se apartan del evangelio, ¿verdad? Entonces, hermanos, todo eso, y hay que decirlo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos dice que debemos de defender, que debemos de exhortar, hermanos, ¿verdad? Es como un predicador, un pastor, hermanos, debe de instruir a la iglesia, ¿ok? ¿Por qué? Porque la autoridad que es Dios, ¿verdad? Él es el que nos dice que hagamos eso. Pero bueno, hermanos, vamos a continuar. ¿En qué me quedé? Para instruir y animar a Tito en las tareas de Pablo que le habían asignado, hermanos, las tareas, ¿verdad? No son fáciles de un pastor, ¿verdad? No son nada fáciles, hermanos. Contenido, las instrucciones de Pablo a Tito: fortalecer las iglesias en la isla de Creta, ¿verdad? Para eso se le escribió la carta, pero también para ayudar a organizar más iglesias, ¿verdad? Es el propósito de ir y predicar el evangelio, ¿verdad? A toda criatura, pero el número 3, ayudar a conseguir obispos. Ahí dice conseguir, ¿verdad? Pero yo no lo miro como conseguir, ¿verdad? Sino que poner obispos, ¿verdad? O sea que pastores donde sea necesario. Número 4, ocúpese de cualquier asunto pendiente o áreas de preocupación con la iglesia. Ocuparse, ahí dice ocúpese, pero creo que es ocuparse, ¿verdad? En esas áreas, hermanos, de la iglesia. Dice Tito 1:5. Tito 1:5 nos dice: por esta causa te dejé en Creta, es saber, para que corrigieses lo que falta y pusieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, ¿verdad? Y nuevamente, hermanos, ¿verdad? Hay instrucciones, no nada más es de poner a una persona, ¿verdad? Como anciano. ¿Dónde me quedé? Ok. Y luego número 5, hermanos, ahí estamos en contenido. Número 5, se debía prestar especial atención ¿a qué cosas, hermanos? A la doctrina de la iglesia. Vamos a mirar 2:11, Tito 2:11 al 15. 2 del 11 al 15, hermanos.
Del 11 dice, porque la gracia de Dios que trae salud se ha manifestado a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanales, vivamos en este siglo templada y justa y piadosamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la venida gloriosa del gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo. Hasta el 15, ¿verdad? El 14 dice, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio seguidor de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te tenga en poco, ¿verdad? Entonces, ¿qué está hablando, hermanos? También, ¿verdad? Está hablando aquí del Evangelio, pero también está hablando de vivir vidas santas, ¿verdad? Para eso venimos a la iglesia, hermanos, para ser instruidos, para vivir vidas santas, hermanos. Número B, también acerca del gobierno de la iglesia, de cómo funciona la iglesia. El C, la conducta en la iglesia, hermanos, ¿verdad? De cómo comportarse en la iglesia, hermanos. En la iglesia, ¿verdad? Creo que es en Timoteo, ¿verdad? Que muestra la iglesia como la casa de Dios, ¿verdad? Y debemos de tener reverencia, ¿verdad? Donde se predica la palabra. No, hermanos, adoramos a un púlpito, ¿verdad? Pero debemos de tener un lugar, hermanos, donde se predica la palabra. Cuando nosotros venimos a la iglesia, hermanos, aquí no debe de haber malas palabrerías, ¿verdad? No debería de haber enemistades, ¿verdad? No debería de haber críticas, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque es un lugar donde Dios nos manda, también lo dice que es la casa de oración, ¿verdad? Debe de haber reverencia, hermanos, ¿verdad? No a las cosas, hermanos, sino a donde nos congregamos, ¿verdad? Si no hay otro lugar, hermanos, donde te impulse, ¿ok? Sabemos que Dios está con nosotros en todo lugar, a donde quiera que vayamos, podemos orar, podemos adorar a Dios en cualquier lugar, ¿verdad? Pero, hermanos, también nos venimos a congregar aquí y debemos de tener reverencia y debemos de comportarnos como hermanos, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿dónde me quedé? Conducta en la iglesia 2:1:8, ¿ya lo leí o no? No, 2:1:8 dice, tú empero habla las cosas que convienen a la sana doctrina, a los ancianos que sean sobrios, graves, prudentes, sanos en la fe, en la caridad y en la paciencia. Las ancianas, sí mismo, que se comporten santamente, que no sean calumniadoras ni dadas a mucho vino, sino maestras de honestidad, que a las mujeres jóvenes enseñen a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean cuerdos, dándote a ti mismo en todo, por ejemplo, de buenas obras, mostrando en la enseñanza integridad, gravedad, hasta el 8. Y el 8 dice, palabra sana e irreprensible, que el adversario se avergüence, no teniendo mal alguno que decir de vosotros, hermanos. ¿Por qué debe de? Pablo le está diciendo a Tito, hermano, que debe de estar en buen ejemplo, y luego con la palabra y con su buen ejemplo, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Enseñar, ¿verdad? Exhortar a la gente, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque yo estoy bien de acuerdo al 100%, hermanos, que la predicación va con el ejemplo, hermanos, ¿ok? Si el predicador no tiene el ejemplo, hermanos, ¿verdad? No va a haber gracia en la predicación, aunque la gente puede ser salva, aunque la gente puede captar y todo, hermanos, pero es mejor, hermanos, cuando van de la mano las cosas, pero la palabra clave, hermanos, es la orden, cómo deben hacerse las cosas, ¿ok? La iglesia, yo siempre he dicho, hermanos, tiene un orden para todo, desde lo mínimo hasta lo más grande, ¿verdad? Hay un orden para salir a ganar almas, aunque usted lo puede hacer ahora que usted quiera, pero hay un programa. Hay un orden para practicar la música,
Aunque usted lo pueda hacer cualquier momento, aunque usted dice, no, yo ya sé, ¿verdad? No, pero hay un orden. ¿Por qué? Porque lo hacemos para Dios, ¿verdad? Y creemos en un Dios grande, perfecto, salvador. Estamos agradecidos. Él se dio por nosotros. Yo no merecía que Él muriera por mí. Él murió por mí, me dio una vida eterna y también me dio una vida nueva aquí en el mundo. Entonces, no es por cuestión, hermanos, de que yo ya sé, es por cuestión que lo hacemos para Dios. Y Él se merece, hermanos, reverencia en su casa y en todo lo que hacemos, hermanos. Entonces, no se enoje, hermanos, no se enoje con el pastor o con los líderes cuando le dice que hay que estar puntual o cuando le dice que hay que practicar las cosas, ¿verdad? Pero, hermanos, otra de las cosas, vamos a mirar el orden, ¿verdad? Cómo hacer las cosas, pero el texto clave, hermanos, en Tito 2:13 dice, esperando aquella esperanza bienaventurada y la venida gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. El tema, hermanos, la creencia y el comportamiento del cristiano, en lo que creemos y cómo nos comportamos. Si no nos comportamos como creemos, es porque realmente no creemos, ¿ok? Porque si yo creo que ahí viene un león y se va a meter aquí y nos va a comer, yo me salgo corriendo. Pero si yo no creo, yo me quedo aquí sentado porque yo no creo, ¿verdad? Entonces, ¿realmente creemos lo que leemos? ¿O nada más lo leemos y lo conocemos, pero no lo creemos, ¿verdad? Ok. Entonces, hermanos, creencia y comportamiento del cristiano, temas que se pueden enseñar. A ver, vamos a empezar por aquí, por mi mano derecha. Requisitos para ser pastor. ¿Qué dice Tito 1 del 6 al 9, hermanos? Léalo fuerte para que escuchen los que están ahí en la cama. El que fuere sin crimen, marido de una mujer, que tenga hijos fieles, que no pueden ser acusados de disolución, o que sean contumaces, porque es mantener que el obispo sea sin crimen, como el dispensador de Dios, no soberbio, no iracundo, no amador del vino, no heridor, no codicioso de trope y ganancia, más hospedador, amador de los hombres buenos, prudente, justo, santo, templado, reteniendo firmemente la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que puede exhortar con sana doctrina y también convencer a los que contradigieren. Ok, pero vamos a ver otro tema, hermanos, que es la conducta cristiana. ¿Quién sigue por ahí? Del 2, 1 al 10. Alguien que lo lea rápido. Tú, empero, habla las cosas que convienen a la sana doctrina. Los ancianos que sean sobrios, graves, prudentes, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. Las ancianas asimismo se comporten sanamente, que no sean calumniadoras ni dadas a mucho vino, sino maestras de honestidad, que a las mujeres jóvenes enseñen a ser prudentes, a quien amen a sus maridos y que amen a sus hijos, a que sean prudentes, castas, que tengan cuidado de las casas, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean cuerdos, dándote a ti mismo en todo, por ejemplo de buenas obras, mostrando en la enseñanza integridad, gravedad, palabra sana e irreprensible, que el adversario se avergüence, no teniendo mal alguno que decir de vosotros. Exhorta a los siervos que sean sujetos a sus señores y que les agraden en todo, no respondones en nada defraudando, antes mostrando toda buena lealtad, para que adornen en todo la doctrina de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Muy bien, hermana. Pero también el otro tema que se puede enseñar y que podemos aprender de eso, hermanos, ¿verdad? Del libro de Tito es mantener las buenas obras. ¿Alguien por ahí? Sigue 3:8, Tito 3:8. Y estas cosas quiero que afirméis constantemente, que los que creen a Dios procuren sobresalir en buenas obras. Esto es lo bueno y lo útil para los hombres.
¿Y dónde anda mi hermano Luis? ¿Sí leyó bien o no? Sí. Ahí está. Sí. ¿Te lo dicho? Ok, ¿dónde ando yo? ¿Verdad? ¿Dónde ando yo? Disculpe, hermano. Otros versículos clave en Tito, ahí está, ¿quién sigue? Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es en la para que la esperanza de la vida eterna, lo cual prometió Dios que no puede mentir antes que los tiempos de los siglos, y manifestó a tiempo su palabra por la predicación que se me es a mí y comentada por mandamiento de Dios nuestro Salvador. Ok, hermanos, pero también, porque estamos aquí en otros versículos claves en Tito, un versículo clave, Tito 1:9, por ahí alguien que lo lea, ahí está en su hoja. Reteniendo firmemente la fiel palabra que es conforme a la doctrina para que pueda exhortar con sana doctrina y también convencer a los que contradigieren. Ujú. Y también, hermanos, por ahí Tito 1:15. Para los puros, ciertamente todas las cosas son puras, mas para los contentamientos e incrédulos no es puro. Antes su mismo entendimiento y también su conciencia son contaminados. Tito 2:1. Tú, pero habla las cosas que convienen a la sana doctrina. Tito 2:11-14. Porque la gracia de Dios que trae salud se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanales, vivamos en este tiempo, en este siglo, templada y justa y piadosamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la venida gloriosa del gran Dios y Salvador de nuestro Jesucristo. Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, seguidor de buenas obras. Amén. Tito 3:1-2. Amonéstales. Échale. Amonéstales que se sujeten a los principados y potestades, que obedezcan, que estén aparejados a toda buena obra, que no digan mal de nadie, que no sean pendencieros, más modestos, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Muy bien. Luego que sigue por ahí, hermanos, el que sigue es 3, 4, el 7, ¿verdad? O échale con quién sigue, el que sigue ahí. Mas cuando se manifestó la bondad del Salvador, nuestro Dios, y su amor para con los hombres, no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, más por su misericordia, nos salvó por el lavamiento de la regeneración, de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros ricamente por Jesucristo, Salvador nuestro, para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Ok, amén. Y voy a leer por último, hermanos, un texto que está en Timoteo 2:15, ¿ok? Porque desde Timoteo 1, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, hermanos, habla acerca de cómo caminar en la iglesia de Dios, cómo andar, cómo elegir a los pastores, ¿verdad? Cómo conducirse, hermanos, pero también habla acerca de cómo debe de ser el líder, así como cómo debe de ser, bueno, no el líder, sino el pastor, así también cómo deben de ser los diáconos, cómo se deben de comportar las mujeres, cómo se deben de comportar las ancianas y cómo debemos de tratarlas y todo eso, hermanos. Pero algo muy importante, al pastor dice, procura con diligencia, 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que distribuye bien la palabra de verdad. Y ahí, hermanos, Señor, te damos gracias, te pedimos que bendiga, Señor, el servicio de esta mañana. Queremos que tú nos hables, Señor, en esta predicación, Señor, bendice al pastor, Señor, o al predicador que vaya a predicar, Señor, dale de tu palabra, Señor, y que nosotros podamos llevarnos algo esta mañana. Bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia, bendícenos, Padre. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.